Qué gusto estar con ustedes como lo venimos haciendo cada semana. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Mateo, este camino, este trayecto que vamos a hacer a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y hoy concluiremos este mensaje del Evangelio, del primer Evangelio que aparece en nuestra Biblia. Lo haremos con la presencia nuevamente de Daniel. Hola Daniel, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Gracias por estar otra vez aquí. Bueno, pues antes de comenzar, Daniel, te pido que pues nos encomendemos para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Claro. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder aprender de ti, de poder, Padre, pues entender más de tu palabra y cómo es que pues buscas que aprendamos y te conozcamos, Señor, a través de ella. Abre nuestros corazones, Señor, nuestras mentes y que podamos recibir las enseñanzas de forma correcta, Señor. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues recordando lo que vimos en el video anterior, en el mensaje anterior, que vimos la primera parte del Evangelio de Mateo, recordemos algo. ¿Cómo es que Mateo, inspirado por Dios, nos presenta a Jesús? A mí me gustó ver cómo lo presenta en tres grandes aspectos. El primero, pues como ese descendiente de David, ese descendiente de la casa de David, ese esperado por el pueblo judío. Entonces, Mateo, como bien nos decías en el video anterior, que durante 30, 40 años estuvo él recopilando la información, obviamente la vivió de primera mano, ¿no? Y él claramente nos dice que Jesús es ese descendiente de David esperado. Otro punto también que nos dice el Evangelio, o cómo nos presenta Mateo en su Evangelio a Jesús, es como ese nuevo maestro, ese nuevo Moisés, ¿no? Cómo él trae la palabra viva para cumplirla, ¿no? Y entonces, así como Moisés en su momento le trajo al pueblo de Israel el plan de Dios a través de la palabra, a través de los mandamientos, de las escrituras, bueno, en este caso Jesús la tangibiliza él mismo presentándola como hecha una realidad. Se están cumpliendo las promesas, las profecías. Y por lo tanto también esta parte que tú nos explicabas muy padre, nos leíste ahí del Antiguo Testamento algunos pasajes, ¿no? Cómo iban a ser de una virgen y cómo se vino a completar esta profecía de que Dios con nosotros, de que Emmanuel, decía, pondrás a su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, y cómo Jesús viene realmente a ser el mismo Dios estando en presencia de nosotros, ¿no? Sí, así es. De hecho, también comenzamos a hablar sobre cómo Jesús empezó a anunciar este reino que vino a iniciar, que fue a través del Sermón de la Montaña y las enseñanzas que compartía a través de ahí. También empezamos a ver, una vez que compartió este sermón, cómo empieza a llevarlo o tangibilizarlo hacia las personas con necesidades, cómo empezó a retornarle la vista a los ciegos, cómo empezó a levantar a aquellos que no podían caminar o que no podían levantarse por sí solos, o cómo empezó incluso a liberar a personas que estaban atacadas por espíritus malignos, y cómo él mismo iba y los liberaba y les decía, anda, no peques más y comparte estas noticias, ¿no? Entonces vimos cómo es que la gente empezó a recibirlo y a seguirlo, pero a la vez hubo una parte que eran los que nosotros naturalmente pensábamos como los intelectuales o los estudiosos, los religiosos, se podría decir que actualmente podría ser como la clase política, los ricos, que empezaron a dudar de él y no le creyeron, empezaban como a verlo como una posible amenaza. Y durante, justamente en esta parte, en la segunda parte de Mateo, vamos a ver cómo es que terminan esas como celos y ese egoísmo que empezó a golpear a estos, pues estas personas que estaban al final de cuentas celosas de lo que Jesús estaba haciendo. Los incomodaba, ¿no? Los incomodaba. O sea, los incomodó, entonces esa
Definitivo, esta parte que vimos la semana anterior y en el video, les decimos que Dios en el Evangelio de Mateo constantemente nos está diciendo, sígueme, sígueme. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que lo mencionamos, y fue algo que a mí me compartieron, Daniel, cuando yo recién tomé la decisión pues, de arreglar mi vida con el Señor, pero sobre todo por esa necesidad que tenía. Decía, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación que la hace Jesús, la hizo abiertamente, y yo tomé esa decisión. O sea, literalmente yo estaba necesitado y cansado de la vida que llevaba. Tenía 26 años cuando yo me convertí, cuando cambié mi forma de vivir para tratar de no volverle a fallar a Dios, no volverle a fallar a Jesús, que no significa que no le haya fallado, pero el sígueme es algo que vimos en el video anterior, y que es ese llamado que te hace a ti todo el tiempo de sígueme. Entonces, cuando te dice, ven a mí los que estéis trabajados y cargados, esa primer mitad del Evangelio que vimos hasta más o menos el capítulo 14, sí, por ahí, para mí era fundamental este mensaje. Toda esta primer mitad, el Señor invitándote a ti, invitándome a todos los que están necesitados, ¿no? Venir. Sí, y creo que también es muy interesante ver cómo muchas veces cuando no nos damos cuenta o escuchamos un versículo que dice, este lo he escuchado en alguna predicación, o se lo he escuchado a algún pastor o a mi tía que me lo dice de forma muy común, pues termina siendo, cuando lo lees y dices, órale, o sea, Jesús realmente lo que estaba haciendo era invitar a todos a que se unieran a ese descanso que Él provee. Si estaban adoloridos, sígueme. Si estás cansado de llevar tanta carga y tantos temas en tu espalda, suéltalos y sigue el mío. Ahora, fíjate, muchos están cansados de las circunstancias en las que viven, ¿no? O sea, no sé por qué los que nos están escuchando, en qué parte o qué estén viviendo al día de hoy. Las circunstancias, el mismo Jesús nos decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, este mensaje que hoy te llega a ti, Jesús se los llega a decir a todo Israel, a todo el pueblo, y no nada más a ellos, no nada más al pueblo hebreo, también a los pueblos de alrededor, a los de cerca de Samaria, en fin, a los mismos romanos, ¿no? Porque pues incluso sana al siervo, ¿no? De un centurión romano. Entonces, no estaba, lo que viene a hacer Jesús es abrir la oportunidad para aquel que está necesitado. Lo que hoy hace Jesús a través de los evangelios es invitarte a ti que estás necesitado. Esto se lo digo a los que nos están viendo y nos están escuchando. Yo no sé por qué estés pasando, pero Dios sí lo sabe. Y si tú estás necesitado, síguelo. Esperemos que este mensaje llegue al corazón. Y mira, entrando al punto, entrando a esta segunda parte y final que vamos a ver del Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 14 en adelante, presenta Jesús una serie de enseñanzas, de milagros incluso, unos muy famosos. La alimentación de los 5,000, que recordemos que eran más de 5,000 porque nada más se contaba a los varones. Entonces, si había mujeres, niños, etcétera, bueno, eran más. Pero la parte importante, de hecho, se presentan dos milagros similares. Uno de 5,000 y más adelante, en el capítulo 15, está el de los 4,000. Importante, ¿por qué dos milagros? ¿Hay una contradicción? No, son dos eventos similares, pero diferentes. El primero, y quiero que lo observemos, el primero es los milagros que hace con 5 panes y 2 peces, y se los hace a los judíos que le seguían.
Y la segunda parte, el otro milagro de los 4,000, lo hace con 7, dice, ¿cuánto tienes? 7 panes y unos pececillos, contestan. Y eso lo hace en la zona de Decápolis, que principalmente no era una zona 100% judía. Sí, había personas griegas y sirofenicias. Entonces, lo que está diciendo, y nuevamente estas analogías que hemos estado platicando, Daniel, y que a mí me impacta cuando lees las Escrituras, el Antiguo Testamento, y lo tienes que leer no como historietas, ¿no? La razón por la que estamos hoy platicando de los evangelios y bueno, el Nuevo Testamento es porque se establece, se confirma, se ratifica, se hace una realidad en el Nuevo Testamento todo lo que estaba escrito o presentado como enseñanzas en el Antiguo Testamento. Y esta parte, la multiplicación de los panes, alimentar a 5,000, a 4,000, a pueblo judío más los no judíos, alimentados por Dios en el desierto y dando pan, haciéndolo de una forma milagrosa. ¿Qué te recuerda, Daniel? Bueno, pues principalmente hay una parte donde te empiezas a acordar cómo es que pues Dios estuvo tratando varias veces con el pueblo de Israel. ¿En dónde? Y bueno, para ser más específico, en la historia de Éxodo, Dios saca a Israel de Egipto y los hace pasar por un desierto. Entonces, ya que los pasa por ese desierto, pues naturalmente cuando tú piensas que hay de comer ahí, pues no hay árboles, Nada. no hay agua, no es como que vayas a cazar porque pues no hay animales que puedan ir a comer ahí porque pues, ni siquiera hay fruto. Entonces, pues, unas arañas, quizás. Cucarachas o algo, ¿no? Entonces, escorpiones en una de esas. Pero entonces, milagrosamente, Dios empieza a mandar pan del cielo. No, bueno, exactamente. Estas analogías que Jesús ahora dice, yo les traigo, ahora sí, aquí tienen pan real y me están viendo cómo los estoy multiplicando y cómo van a tener alimento. A mí me gusta este tema de cómo Jesús les hace realidad, darles pan en el desierto, como lo hizo con el pueblo de Israel. Ahora, las expectativas, porque esto hizo que las personas, como vamos a ver en estos capítulos, cómo las expectativas son diferentes. Unas expectativas era la de los no judíos. A lo mejor lo seguían por su beneficio. Yo no sé, a lo mejor hay personas que al día de hoy se están acercando a escucharnos, a escuchar este mensaje, a verlo, porque hay una necesidad, están pasando por un momento a lo mejor no hay trabajo, la crisis, el COVID afectó muchísimo, hay escasez, a lo mejor hay esa necesidad de provisión y había así los no judíos que se acercaban a ello, como muchas veces nos acercamos las personas cuando estamos pasando por esa necesidad. Otros eran pues los judíos que pedían señal. Los judíos se acercaban porque a lo mejor era el Mesías, como veíamos, ¿no? Pero también dentro de los judíos estaban los religiosos, ¿no? Los discípulos también, cada uno con diferentes expectativas. Y bueno, lo que quiero llegar con esto es que incluso Jesús les dice, y ustedes, porque empiezan a discutir, se estaban como que ya identificaban al Mesías y se empieza a discutir, ¿y ustedes quién dicen que soy? Les pregunta a los discípulos. Y entonces es en una de esas que Pedro le dice, tú eres el Mesías, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, esa era la expectativa de los discípulos. Los judíos esperaban a alguien que los liberara, exacto, ¿no? Que incluso algo que vale la pena como comentar es que nadie se imaginaba cómo es que Jesús iba a lograr ese objetivo que tenía, esa salvación que venía él a entregar, porque conforme lo que los antiguos judíos, estamos hablando de judíos de hace 2500 años,
cuando pensaban en el Mesías, pensaban en aquel que los iba a liberar de la opresión de los pueblos o los imperios de la época. Claro. Entonces, Pedro, cuando le dice, no, pues yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pues Pedro yo creo que se veía como el segundo al mando del general que iba a liberar a los romanos, ¿no? O sea, porque su expectativa, o conociendo a Pedro, muchas veces era impulsivo, y no dudo que en ese momento él ya se veía montando a un caballo blanco al lado de su generalísimo y listo para retomar el... Bueno, claro, había esa expectativa del Mesías victorioso, poderoso, ¿no? Y Jesús cambia este tema, la forma como se presenta, porque él se presenta el hijo, de un carpintero que claro, realmente era pues como el hijo de un albañil, de alguien que construía casas, porque pues, las casas principalmente eran de madera, era lo que había. Pero algo importante ahorita que mencionabas es el punto de cómo llegamos a Jesús. Los necesitados ya es cuando llegas porque ya no tienes otra cosa a qué recurrir. Recurriste al amigo, vuelvo a poner el ejemplo de que pierde el trabajo, ¿no? El que lo reprobaron, el que perdió porque lo reprobaron y perdió la universidad, ¿no? Y ni yendo a hablar con nadie se pueden arreglar las cosas, ¿no? ¿Cómo? Al que lo cortó la novia. Al que lo cortó la novia, exactamente, ¿no? Entonces, o al que rompió, o sea, deshizo su matrimonio por un error, ¿no? Y esos son los que llegaban con Jesús. Pedro, decías, a lo mejor él se veía al lado de otros, pero hay veces que llegamos delante del Mesías y llegamos ahora sí, pues sin orgullo, sin querer tener una posición, nada más, Señor, diciéndole, perdóname, arregla mi vida, ¿no? Lo poquito que me des, lo único que quiero es que me perdones. Y esa es la forma como Jesús viene llegando, ¿no? Había esas expectativas. Por eso claro, los necesitados de que platicábamos en el video anterior eran los que llegaban ahora sí a seguir al Señor. Decía, mira, no me importa que te hayas presentado como el hijo de un carpintero, no me importa que no seas el superpoderoso, pero yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta en la actualidad. En ese entonces, pues había ahora sí dos expectativas, ¿no? La del ese hijo de David victorioso y restaurador del caos que estamos viviendo en medio de la opresión del mundo y del patriarcado, como dicen ahora, y yo tengo el poder y todo, o sea, esa expectativa de ellos, incluso los religiosos, claro, y la expectativa del sencillo, del decir, Señor, lo que me des, ¿no? Había una que le decía, hasta los perrillos comen de las migajas, Señor, aunque sean migajas, pero con eso quiero estar contigo. Entonces, había ese como que el choque de dos perspectivas, ¿no? O claro, expectativas. Sí, y podríamos decirlo que pues había dos perspectivas muy fuertes que Mateo quería o quiere ponerte frente a frente, ¿no? Cuando lo estás leyendo y te pone cuál es la expectativa que tú tienes de Jesús como ese líder o general poderoso, orgulloso, con mucha pompa, dirían antes, o la forma en la que Jesús se estaba presentando. O la que podríamos decir, la forma como te la presenta el religioso, ¿no? El yo soy el que tengo la verdad. Y no, sígueme. O tan sencillo como lo presentan actualmente en las películas, a los Vengadores o los superhéroes, aquel que viene volando, claro, fuerte, galán, con la capacidad de ser súper rápido o ser súper inteligente, pero sacar de problemas a las personas.
Eso es la expectativa que nos Y es presenta la el que mundo, ¿no? constantemente nos están presentando. Y otra cosa que creo que es importante, que muchas veces no nos damos cuenta, pero todos usan la fuerza, todos usan el poder, todos usan sus capacidades físicas para demostrar que son más E aptos, intelectuales. intelectuales. Pero Mateo te está presentando a Jesús como alguien que no se conflictuaba, que incluso cuando identificaba que llegaba alguien a retarlo, le hacía 2 que 3 preguntas y Jesús entendía que lo venía a intentar humillarlo o intentar hacerle quedar mal ante los demás. Y Jesús decía, no, ¿sabes qué? Le hacía una pregunta, a lo mejor incluso más difícil Jesús a él, y ellos no contestaban. Entonces Jesús decía, pues bueno, ¿sabes qué? Pues ahí déjala, ni yo te voy a contestar. Entonces, pues te presenta una idea completamente diferente a lo que actualmente y en ese momento también, porque no cambian, tenían en la mente las personas. O sea, Daniel, hay un liderazgo, hay una que no necesariamente es con orgullo y poder y fuerza, ¿no? Claro. Lo presenta así, con sencillez. Podríamos decir ese liderazgo del sencillo, del humilde, ¿no? Exacto. Y pues eso es lo que Jesús empieza a enseñar y se preocupa mucho por estar constantemente pasándoselo a sus discípulos, que es, aprende a ser un siervo para que entonces pueda seguir a ese Mesías que es un siervo. De hecho, vamos a entrar un poquito más a profundidad de esa parte porque lo menciona después en los capítulos siguientes, que es la Santa Cena o esa Pascua, claro, última Pascua que festeja Jesús. Entonces, Jesús, después de que empieza a hacer todas estas grandes demostraciones de su poder, porque quieras o no, demuestra que puede tomar pequeñas cositas y alimentar a miles de personas con esas aparentes migajas. Sanar a las personas que tenían muchos años sin poder verse por sí mismos, retornar la vista a aquellos que mendigaban. O sea, la gente se daba cuenta que esta aparente persona humilde, sin aparente atractivo, tenía la capacidad de traer vida y restaurar aquello que aparentemente estaba perdido. Pero restauró a un ciego y le dio vista. Y sobre pero todo, no cambió exacto. El reino o el imperio romano. Exacto, ¿no? Y ese es ese choque de reino, se podría decir, porque Jesús viene y sana a aquella persona que los demás ya habían dado por perdidos. Y se convirtió en su rey. Entonces, hay una parte donde llega un ciego y pues Jesús va pasando y le empieza a gritar, Jesús, hijo de David. Bartimeo. El ciego Bartimeo. De hecho, creo que en Mateo no menciona el nombre, solamente dice que era un ciego. Creo que es Marcos, sí. Y dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Y pues, que estuviera diciendo hijo de David, estaba refiriéndose a que lo estaba viendo como el Mesías, como su Salvador. Entonces, yo me imagino que en medio de esa multitud de gente que iba siguiendo a Jesús, pues había gente que dudaba que realmente era y nada más estaba viendo de chismoso a ver si en una de esas multiplicaba los panes y le tocaba comer gratis. Que pues es gente, se podría decir que actualmente es conocida como que nada más está ahí por convenenciera. Pero había también personas como Bartimeo que de corazón le pedían que lo restaurara porque confiaban en él. Claro. Y entonces, pues Jesús empieza a mostrar, por ejemplo, cómo es que él se preocupaba por aquellos necesitados. Y muchas veces las personas como religiosas o que se creen superiores o intelectualmente o moralmente mejores que otros, al no poder darle esa paz, esa salvación, esa tranquilidad a aquellos que están sufriendo, pues se excusan a sí mismos y dicen, no, es que lo siento, para ti no hay salvación. Y luego llega Jesús que aparentemente llega sin ningún atractivo ni nada y logra salvarlos o logra sanarlos, pues naturalmente iba a crear esos celos y ese orgullo de parte de los fariseos o los intelectuales que no pudieron ayudarlo, y aparente don nadie llega de la nada y ¡pum!, lo restaura.
O sea, naturalmente eso iba a hacer que los fariseos empezaran como que a planear No, cómo me claro. deshago de este que me Les está... rompió muchas cosas, ¿no? Exacto. Las expectativas, las estructuras. Ahorita que comentabas esta parte del choque de dos expectativas, ¿no? Que es algo lo que tenemos al día de hoy, Daniel. Porque los evangelios nos llevan a aprender que Jesús vive al día de hoy y que sigue queriendo hacer el cambio de la misma forma. No viene a cambiar las circunstancias. Jesús no vino a cambiar el imperio romano que estaba en la época en Judea, no vino a abolir, vamos a decir, esa opresión del César, ¿no? Sino él lo que vino es a cambiar el corazón de las personas. O sea, Dios no quería ser el rey, el nuevo César, quería ser tu rey, tu salvador, tu cuidador, el que restauraba tu corazón. Dios instauró, se presentó como el Mesías en lo individual de cada una de las personas que lo necesitaban y le creyeron, ¿no? Sí. Por eso los fariseos se molestaron. Incluso hay una parte, ¿no? En donde ahí entre el capítulo 21 y 25, que se empieza a presentar todas estas expectativas, cómo llega en un burrico, ¿no? Entra la gran entrada triunfal. Bueno, no triunfal, sino la entrada como entraba el rey de Israel, el Mesías, como David, estaba profetizado, ¿no? que entrara. En una Salomón, ¿no? En un burrito, ¿no? Él entra de esa forma y lo reconoce el pueblo, pero ¿qué pasa con los religiosos? O sea, ¿qué pasó? En este hay una historia, o cómo nos refleja a Dios, a Jesús mismo, interactuando con los que comercializaban y mercadeaban con la fe de los demás. Exacto. ¿Qué hace? Sí, no. Es muy común, de hecho hasta lo he visto en las redes sociales y todo, pero Jesús llega y pues ante la vista de todos, porque como bien mencionaste, entró públicamente, llega directo al templo y cuando empieza a entrar, cuando ve al templo y empieza a ver su alrededor, pues empieza a ver que había personas que vendían palomas y otros que vendían vacas y otros que vendían ovejas y todo. Y veía personas que había banqueros, ¿no? Exacto, veían que había personas que se dedicaban a cambiar la moneda romana por moneda judía, porque en el templo solo se debía de usar monedas judías. O sea, es como ahora, ¿no? El tipo de cambio. Oye, mandaban remesas de Estados Unidos, ahora las mandan para acá, y entonces el tipo de cambio, si las mandas por una casa un banco o algo, te dan un tipo de cambio. Y naturalmente, ¿no? Pues cómo generaban ganancias esas personas cambistas, se le decían, pues dándote un tipo de cambio más caro. Entonces, si traías monedas romanas, entonces una moneda del templo te costaba 3 monedas romanas. ¿Y quién les permitía hacer esos temas? O sea, había, como ahora, hay concesiones, ¿no? Exacto, o sea, había permisos. Había permisos que se los daban los religiosos. Los mismos los líderes fariseos. religiosos. Entonces, Jesús, al empezar a darse cuenta de todo esto, pues naturalmente sabíamos que Jesús era Dios con nosotros. Entonces, si vemos a Jesús como Dios entre las personas y empieza a ver que los líderes religiosos, los que debían de acercar a las personas a Dios, realmente estaban solamente viendo por su propio bien o por su propio interés monetario, pues naturalmente se indignó y empezó a decir, a ver, mi casa era para que fuera llamada casa de oración para los vecinos y las naciones, no para que ustedes se pongan a lucrar o a sacar dinero de la fe de otros y de los necesitados, porque obviamente no les iban a dar baratitos los animales que usaban para los sacrificios. Es como cuando vas al aeropuerto, como cuando vas a un hotel
y te dejan ahí El el desodorante, o lo que te desodorante hace y el falta. agua y así. No, me estaba acordando, cómo en la época de la cuaresma, ¿no? Muy También común en América Latina, etcétera, el pescado y los mariscos ¡fum! suben de Suben de precio. precio, Claro. ¿no? Igual en ese entonces. Algo importante es cuidado, porque Dios se indigna cuando las personas lucran con la fe de los Exacto. demás. O sea, esta indignación que presentó Jesús, de veras, hay muchos grupos religiosos, hay muchos grupos espirituales, ¿no? Y no hablo nada más de una religión o de otra religión, En incluso general. los que lucran con la espiritualidad Exacto. de los demás y la paz, pero al final sueltan dinero y los manipulan. Hay muchos líderes religiosos que manipulan y Dios se indigna. O sea, es un ejemplo bien fuerte que está ahí. Sí, y es que fuerte ver a Dios mismo empezando a romper, a tirar. Dice que toma un látigo y empezó a voltear las mesas de todas las personas. Pues por eso se enojaron. Y que fue así como, obviamente, al estar en el templo, ahí eran las oficinas principales de los religiosos. Entonces, yo me imagino viendo al sumo sacerdote, que lo vamos a conocer un poco más adelante, viendo a Jesús haciendo toda esta demostración de poder, porque realmente otra vez fue una forma de decir, de hecho ahí mismo Mateo pone, esto lo hizo para cumplir que el celo por tu casa me consume. Sí, la Entonces, indignación. pues ahí es donde Mateo expresa y dice, desde ese momento decidieron, ya vamos a echarnos a esta persona, porque Claro. ya es una piedra en mi zapato. Exacto, eso fue cuando las personas matan a Jesús, ¿no? O sea, en su corazón ellos ya estaban planeando matar a Jesús porque les estaba moviendo la estructura. Exacto. Incluso, sí, ahí se ve un Dios poderoso, pero en esa indignación por la maldad de las personas, incluso con la falsa apariencia de espiritualidad, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esto sucedió porque después de la entrada a Jerusalén y de estos sucesos venía la Pascua. Y para ir cerrando toda esta última parte, todo llegó a este momento. Todo llega a este momento en donde era la semana de festejos de la Pascua. Y entonces sucede lo que, vamos, tradicionalmente recordamos como la última cena, como la hacemos ver como si fuera la última vez que cenó Jesús. Y sí, bueno, fue una realidad, pero era la última conmemoración de la Pascua que Jesús hacía con sus discípulos, ¿no? Entonces, importante, la Pascua, ese pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. ¿Recuerdas cuando lo sacó de Egipto? Nuevamente está Mateo nos está haciendo referencias, obviamente Jesús, o sea, claro, está expresando, digo Mateo, pero realmente es Jesús, pero expresado a través del Evangelio de Mateo. Cómo Jesús nuevamente tangibiliza lo que era esa expectativa. Exacto. De la Pascua, ¿no? Recordar que la Pascua es cuando salen con Moisés, o liderados por Moisés, salen de Egipto, porque es la última plaga y Dios había mostrado ya al faraón que él era el Dios verdadero, ¿no? Y los saca de la esclavitud y les dice que mataran un cordero, que lo sacrificaran y que con la sangre de ese cordero identificaran su casa diciendo: yo soy judío, yo soy hebreo y creo en lo que me has dicho, Dios. Y entonces los judíos, los hebreos en Egipto marcaron sus casas con la sangre de Jesús, con la sangre del cordero, y entonces la muerte no llegó a ellos. Ese símbolo y esa conmemoración, Dios les dice:
al pueblo que lo hiciera, al pueblo hebreo cada año para recordar que Dios podía liberarlos y los había liberado de la esclavitud, ¿no? Y del yugo, de la maldad de, en este caso, Egipto. Entonces, cuando Jesús está con sus discípulos, les está recordando ese pacto antiguo, el Antiguo Testamento o pacto, ¿no? Y dice, y les doy un nuevo pacto ahora. Y les vuelve a decir, bueno, yo soy ese cordero. Yo soy el que va a ser entregado, así como ese cordero, para dar su sangre, para que se puedan identificar, yo me voy a entregar por ustedes. Y por eso les hace tangible con el pan, dice, el pan de vida, ¿no? Recordemos la multiplicación de los panes, ¿no? Dice, ahora yo soy ese pan que va a ser entregado por ustedes, ese cordero, ese alimento como el cordero que va a ser entregado por ustedes. Y dice también, esta sangre, este vino, ¿por qué? Porque había en la tradición judía de la Pascua, había pues las especias, las hierbas amargas, estaba el pan, estaba el cordero, la carne del cordero y estaba el vino. Y es cuando les dice, y esta sangre, haciendo referencia, fíjate, a lo de Egipto, ¿no? Esta sangre va a ser derramada por ustedes, ¿no? Como el cordero. ¿Recuerdas a alguien también que dijo, este es el Cordero de Dios, ¿no? Juan el Bautista. Su primo Juan. Entonces, ¿cómo esta parte Dios se las presenta? Jesús se presenta y se las explica en la cena. Dice, un nuevo pacto les doy, ya ese pacto antiguo, ahora les doy un nuevo pacto en donde yo me estoy entregando a mí mismo por ustedes. Mientras Jesús les explicaba este tema tan precioso, ¿no? Los fariseos, los religiosos, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Pues principalmente ya estaban tramando, como les platicábamos hace unos momentos, ya estaban empezando a tramar cómo vamos a deshacernos de este que se ha vuelto una piedra en el zapato y tenemos que eliminarlo, cueste lo que cueste. ¿Los discípulos sabían de esto? Los discípulos no se la esperaban. Yo creo que empezaban a tener cuidado porque muchas veces vemos que mismo Pedro o los discípulos decían, Jesús, ten cuidado. Vemos que Juan decía, es que ya empezaban a escucharse que los religiosos estaban tras de él. Entonces, pues justamente después de la cena es cuando vemos que hay un discípulo, el famoso Judas Iscariote, se ofrece a entregar a Jesús. Él se va a orar, ¿verdad? Jesús pues se pone de acuerdo con los fariseos, Judas, y ve que cuando Jesús él sabía que Jesús iba muy seguido al Monte de los Olivos a orar. Y esa noche después de cenar hizo lo mismo. Entonces, Judas, quien no dudo que era alguien que tenía expectativas diferentes a las que Jesús estaba dando, fue y entrega a Jesús delante de las autoridades religiosas y judías de la época. Ahí viene el gran momento, siento yo, de la historia, ¿no? De la historia que dividió, porque la historia está dividida, Daniel, en un antes de Cristo y un después de Cristo, antes de la cruz de Cristo. Exacto. Antes de este momento en donde el mundo está tramando hacer a un lado a Jesús. Claro. O sea, matarlo porque les mueve las expectativas, les mueve los sistemas. Cuando ahorita que platicábamos, cuando Jesús se presenta sencillo y humilde, está dando un mensaje. Y hoy cuando te digo que seamos humildes, dice Jesús mismo en Mateo, ¿no? Te decía esa parte, aprended de mí. Dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para tu alma. Esta enseñanza que quiere Jesús
que la apropiemos a ser mansos y humildes, va en contra de todo lo que nos están diciendo hoy. O sea, queremos tener el poder, queremos llegar a las esferas, queremos tener dinero, querer riquezas, queremos enseñarlas, ¿no? Enseñar, ahora, ¿no? Por ahí escuchaba el concepto de las buchonas, ¿no? Los buchones, ¿no? Enseñar todo este tema, y Jesús te dice, sé humilde de corazón y sé manso. Y la mansedumbre, Daniel, es muy diferente a la obediencia. El ser manso es ser obediente con el propósito de servir. O sea, una persona mansa no es obediente nada más porque sí, es obediente a su jefe, a sus papás, a sus líderes, con la intención de servir. Y Jesús vino a enseñarnos esto. Yo soy obediente al Padre con la intención de servir. Y finalmente esto les chocó. Les chocó, Daniel, y viene el momento, como nos narrabas, que lo apresan, lo llevan al Calvario. Y se ejecuta la forma en la que, o se ejecuta la forma específicamente en cómo Jesús va a traer esa salvación. Claro. En una forma también aparentemente de lo peor. Bueno, sí, peor. Fue lo peor. Era la peor muerte que podía estar, la vivió Jesús. Y a veces nosotros, cuando queremos acercarnos a Dios, no queremos sufrir, no queremos que nos hagan bullying. Ya te van a decir, ahí viene el pastor, el cura, el mocho, no sé, a mí me decían de muchas formas cuando, yo decidí seguir a Cristo de todo corazón, porque yo llegué necesitado y cansado. Y Jesús fue capaz de entregarse en la peor muerte que existía en la época, con tal de tener victoria y de liberarnos del pecado, de nuestros errores, de nuestras faltas. Y lo peor es que incluso los mismos autores de esa plan para matarlo sabían que era inocente. Claro, era clarísimo que era inocente, y por eso le pusieron juicios falsos. Tenían que meterle falso testimonio o perjurio, como es actualmente dicho, para poder encontrarle algo, porque incluso cuando le presentan al rey o al emperador, bueno, al rey de ese lugar, al rey puesto por Roma, que era Pilato, Pilato dice, él es inocente. O sea, yo no encontré nada por qué condenarlo, pero allá ustedes. Es como el que dice, no es malo, ¿no? O sea, no está mal que sigas a Jesús, pero yo ¿no? Porque tuvo la oportunidad también Pilatos. Hoy, Daniel, para concluir esta parte del Evangelio de Mateo, la quiero concluir con esta parte de la crucifixión, con este tema en donde al día de hoy mucha gente está haciendo a un lado a Jesús. Saben que es la solución, pero están bombardeados de decir, tú tienes que tener poder, reconocimiento, followers, que te hagan caso, etcétera. Hay un tema de ego. Y la enseñanza que nos dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Yo te quiero decir una cosa a ti, Daniel, y a los que nos están viendo y escuchando. Algo importantísimo es que la forma como Jesús se va a acercar a ti no es en la forma como el mundo te lo está ofreciendo, como la sociedad, las ideologías y las filosofías te los está ofreciendo. No es, es una realidad, mejor dicho, nuestra falta y nuestra necesidad espiritual. Pero la estamos tratando de llenar con sexo, con placeres, con poder, con dinero. Y al final, todo eso, Dios
nos da esa oportunidad de poder acceder a ellos, pero no de la forma como la está llevando al día de hoy la sociedad. La forma como hace de Jesús las cosas son muy diferentes. Y un ejemplo es la cruz. Hoy Dios quiere restaurar a nivel individual la vida de aquellos que están necesitados. Yo no sé si tú, que me estás escuchando hoy a Daniel o nos estás escuchando a Daniel y a mí, cómo estés en tu vida. Pero si somos honestos, hay muchas cosas y muchas decisiones que han sido equivocadas, que han afectado a los demás. Si hoy tú tienes ese cargo, eres honesto y reconoces que has tomado decisiones en donde incluso has dicho cosas muy feas de aquellos que amas, has roto la relación quizás con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, tu esposa, tus hijos. Yo te digo una cosa, eso es lo que la palabra de Dios le llama infracción, le llama falta, le llama pecado. Si hoy tú estás así, hace 2000 años Jesús, como nos lo dice el Evangelio, fue crucificado en la cruz para poderte dar esa libertad, como ese cordero que platicábamos. Y por lo tanto, hoy te invito a que reconozcas delante de Dios que lo necesitas. Así que, ¿quieres hoy pedirle a Dios que entre en tu vida? ¿Quieres tener ese momento de honestidad y ese rasgo de humildad y de decir, me he equivocado? Acompáñame orando. Y estoy seguro que Dios te va a escuchar y va a escuchar esta oración. ¿Quieres que te guíe? Acompáñame cerrando tus ojos y repitiendo en tu corazón esta oración. Yo sé que estamos unidos por este medio, pero sobre todo sé que en medio de ti y de mí está Jesús. Dile ahí, Señor, reconozco que te he ignorado, quizás como los religiosos, quizás, Señor, independiente, sin considerar lo que es bueno o lo que tú me dices que es bueno. Reconozco que he afectado a los demás, que he tenido conflictos, que te he fallado. Señor, perdóname. No quiero seguir viviendo en la forma como estoy. Así como los necesitados, Señor, que narraban en el Evangelio, así yo hoy te recibo, te necesito. Entra en mi vida, perdóname, estoy arrepentido y sálvame. Señor, reconozco que tú eres el Mesías, que tú estableciste este nuevo pacto, Señor, para darme una vida que me había quitado mis faltas, mis infracciones, mi pecado. Entra en mi corazón, te abro la puerta, Señor, para que tú tomes el control de mi vida. Te lo pido y lo creo, que tú ahora estás en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues si tú hiciste esta oración, dice que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Nos lo dice en 2 de Corintios y lo vamos a estudiar en algún momento. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, si Cristo está en tu corazón, las cosas viejas pasaron, tus errores, todo pasó, fueron pagados en la cruz. Dice, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, con un propósito, ¿no? Porque ¿cómo cierra el Evangelio de Mateo, Daniel? Y eso es, creo que lo que tenemos que destacar, porque la historia no termina con Jesús crucificado, termina con Jesús resucitando de los muertos, venciendo el peor plan que tenían pensado para ellos, para él, la política y el gobernante de la época. Incluso cuando lo mató, Jesús resucita. Y entonces cuando resucita se le aparece a sus discípulos, y los discípulos que estaban tristes porque hace 3 días lo habían visto muerto, y se les aparece, los discípulos, pues naturalmente su vida cambia.
cuando lo ven, y es por eso, como bien dices, nuestra vida cambia, porque cuando nosotros pues nos rendimos y caemos ante Dios como lo hicimos ahorita, si es que tú hiciste esta oración, nos da una nueva vida y nos resucita. Y entonces Jesús le dice, a ver, toda la autoridad que la gente naturalmente está buscando, bueno, a mí Dios ya me la dio, no tuve que tomarla, Dios me la dio. Así que vayan y hagan discípulos y compartan mi vida, compartan que hay esperanza, compartan que incluso aunque los maten, hay vida eterna y voy a resucitarlos. Y también termina justamente la misma forma en la que empieza, diciendo, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús va a estar con nosotros, como bien dijiste antes de orar. Jesús está con nosotros día y noche, acompañándonos y no dejándonos solos, incluso aunque la situación parezca oscura. Él va a nuestro alrededor, porque toda autoridad le fue dada a Él, tanto en el cielo como en la tierra. Bueno, pues si tú hiciste esta oración, Dios está contigo, Dios está con aquel que lo recibe, Dios está con nosotros, no nada más por el resto de tu vida aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Así que esperamos que te haya gustado esta semblanza de Mateo en la primera y segunda parte, y la próxima, nuestro próximo video, vamos a tener otro invitado o invitada y veremos Marcos, el Evangelio de Marcos. Así que no te lo pierdas y recuerda, Cristo resucitó y da nueva vida, y puede estar, si tú lo recibiste en tu corazón, ten esa seguridad, está adentro de tu corazón resucitado. La gente puede ver que Dios no está muerto, y la gente va a ver a través de tu vida, con lo que Dios haga, que Dios vive. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, Daniel.